Mi nombre es Nuria Esteller y me dedico a la descodificación biológica. No sé si sabéis, ¿alguien sabe más o menos de cómo funciona este tipo de terapia? ¿Sí? Es una terapia que se basa en el origen emocional de todo lo que nos sucede. Y bueno, tanto Raquel como Marc han hablado del presente y del futuro, ¿no? De lo que pensamos ahora y de cómo podemos construir ese futuro que deseamos. Yo voy a hablar del pasado, porque en el pasado es donde nos hemos estructurado, donde nuestras creencias se han generado y donde hemos perdido o ganado a nuestro niño interior, que es el que nos da la alegría, la fuerza, la motivación. Esta charla que yo voy a hacer, que voy a intentar resumirla porque creo que estáis cansados, pero bueno, básicamente mi intención es que toméis conciencia de lo importante que es echar una mirada atrás, y cuando digo atrás no digo solo en mi vida, estoy hablando de mi familia, y que esto sirva para desculpabilizarse un poco de lo que nos sucede. Esto no significa que no tengamos que tomar acción en lo que nos sucede, pero aquí se ha utilizado mucho la palabra bloqueo. El bloqueo es una emoción que no me deja avanzar. Y digo una emoción, no digo un pensamiento. Porque el pensamiento genera una emoción y la emoción es la que nos pone en acción. La emoción, que es una energía en movimiento, nos da la puerta para entrar en la acción. Entonces, cuando hablamos de bloqueos, muchas veces podemos utilizar todos los pasos de los que nos ha hablado Marc, otros, observar nuestras creencias, y aún así algo no sigue funcionando. Entonces es el momento de mirar hacia atrás, de mirar dónde se genera ese bloqueo, que es a nivel familiar, lo que se llama a nivel transgeneracional. Y de esto es de lo que yo voy a hablar básicamente. Para ello, os voy a explicar... no, que tengo la petaca. Vale. Os voy a explicar una historia que es real, a partir de la cual, gracias Martín, a partir de la cual se ha podido demostrar que hay una herencia en el carácter adquirido de nuestra familia. Esta nueva ciencia que explica cómo lo que vive nuestra familia influye directamente en nuestro sistema de creencias y en nuestro comportamiento y en nuestro modo de acceder a la abundancia. Y cuando hablamos de abundancia, para mí el concepto de abundancia es más que sobrevivir. Nuestro cerebro nos va a llevar siempre a la supervivencia, y la supervivencia está cubierta con... ¿Cuántas veces hemos dicho, yo gano suficiente para vivir? Esta expresión es muy común, ¿no? Yo solo pido eso, tengo suficiente. ¿Y qué es suficiente para ti? Porque a lo mejor suficiente para ti es estar en el límite de la supervivencia. Un techo, ¿no? Lo hemos oído, ¿no? Que no nos falte de comer, un techo y un coche y poco más, ¿no? Ahí no estamos en la abundancia. Estamos en la abundancia, pero en la decadencia. La abundancia es igual al placer. El placer está más allá del límite de la supervivencia. Entonces, ¿dónde está esa puerta que nuestro inconsciente que nos deja cruzar entre la abundancia de escasez o la abundancia de abundancia? Pues muchas veces se encuentra en la historia familiar. En el año 1944, en Holanda, finales de la Segunda Guerra Mundial, Alemania intentó bloquear la zona del norte de Holanda. Lo hizo cortando las vías de comunicación, impidiendo la importación de alimentos y reventando todos los diques para que anegaran todos los campos de cultivo, produciendo en esa zona una gran hambruna. Se designó como una hambruna atroz. En aquellos tiempos habían 40.000 embarazadas en aquella zona. Algunas estaban en primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Esto se utilizó para hacer un estudio sobre cómo afectó lo que aquellas mujeres estaban viviendo en sus vidas, en las vidas de sus hijos y en las vidas de sus nietos. Dependiendo del trimestre en el que estaban, los niños nacían, si estaban en el primer trimestre
obesos y se convertían en adultos obesos, depresivos, y en las mujeres abundantes cánceres de mama. Si estaban en el segundo trimestre de embarazo, se producían problemas neurológicos, muchas esquizofrenias. Esto era debido a que había habido un parón en el crecimiento celular, por tanto se habían resentido mucho las cogniciones a nivel neuronal. Y los que estaban en el tercer embarazo, en el tercer trimestre, perdón, se convirtieron en niños delgados y adultos delgados. ¿Cómo sucedió esto? Esto sucedió por la fase del embarazo en el que estaban. Dependiendo de la fase, pues el alimento había creado un conflicto de carencia, un conflicto de lo que es hormiga y cigarra, que ahora lo veremos. Pero lo importante no es esto, lo importante es que los hijos de estos niños continuaban el mismo patrón y los nietos de estos niños continuaban el mismo patrón, aún sin haber vivido aquella experiencia. Y a estos niños se les llamó los niños del hambre. Os he querido explicar esta historia porque todo lo que yo voy a explicar se basa también en ciencia, como dice Mark, se llama epigenética, y es la ciencia que estudia estos comportamientos que se heredan en forma de memoria celular. Fijaros que esto ahora es ciencia, todo se dice que todo lo que es ciencia se da por válido, y si no es científico, ¿no? Si no está probado científicamente, pues no le damos validez. Bueno, en la época judeocristiana, en la época de Jesucristo, yo os he puesto aquí 2 citas de la Biblia para que veáis cómo ya se hablaba de esto que os estoy explicando. Cuando los padres comen uvas verdes, los hijos rechinan los dientes. O, ¿quién pecó? ¿Su padre o el hijo? Esto es un versículo de la Biblia de los discípulos que encuentran a un hombre ciego y le preguntan a Jesús quién pecó, si el padre o los hijos, para que el niño naciera ciego. Con esto ya había una explicación no científica en aquella época, pero muy clara, de que todo lo que sucede en la historia de nuestra familia influye en nuestro comportamiento y, más allá de nuestro comportamiento, influye en nuestra salud. Porque fijaros que os he dicho que los niños que estaban en el tercer trimestre nacían con diabetes. Sus hijos tenían diabetes, sus nietos tenían diabetes. ¿Por qué? ¿Qué es la diabetes? Diabetes es azúcar en sangre. El azúcar es energía, es la primera energía que combustionamos. Si yo mantengo el azúcar en sangre, aunque venga carencia alimenticia, voy a tener de dónde tirar. Quiero decir, hasta lo vivido afecta a la salud. ¿Por qué seguimos esto? Esto se llaman contratos familiares invisibles. Significa que, ¿qué es lo que realmente nos da supervivencia cuando nacemos? Evidentemente el clan familiar. La protección, el alimento, el calor, la contención, todo esto viene de la familia. Esto nos obliga, desde nuestro inconsciente, a tener una fidelidad al clan. Esto significa que yo voy a seguir las normas que hay en mi clan. Pero las normas están impuestas por lo que se ha vivido en mi historia familiar. La historia familiar moldea las ideas invisibles que existen en la familia y, por tanto, moldea también mi fidelidad. Esto puede influir a la hora de conseguir o no conseguir abundancia. Yo recuerdo un caso de una mujer que tenía una depresión endógena desde que nació, muy fuerte, mucho, en ingresos constantes y salidas del centro psiquiátrico, y no había nada en su vida aparentemente que pudiera indicar o que pudiera llevar a una depresión. Pero sus abuelos habían muerto en un campo de concentración. Esto significaba que ella no tenía derecho a ser feliz. Ella debía estar en duelo permanente por lo que sus abuelos habían vivido. Solo una vez liberado esto, la depresión empezó a desaparecer. Os lo digo porque muchas veces no somos conscientes. La mayoría de veces somos inconscientes de nuestros bloqueos. Y la lealtad es
esa emoción que va a reforzar mi vínculo a la pertenencia a un grupo. Y la pertenencia a un grupo es básica para mi inconsciente. Y voy a tener que pagar todos los peajes que sean necesarios para mantener ese vínculo. Esta es una foto que simboliza, simbólicamente, imaginaros que esto es la mente. Esta parte tan pequeñita es la parte consciente, que representa aproximadamente un 5%. Todos creemos que somos muy libres de pensamiento, pero en realidad no lo somos para nada. Somos muy esclavos de nuestras creencias, sobre todo de las familiares. Porque todo esto que hay debajo es lo que representa el inconsciente. Y fijaros qué metáfora más bonita. Cuanto más iceberg está hundido en el mar, quien guía al iceberg son las corrientes marinas, todo lo que hay por debajo. Pero cuando yo más conozco mi historia, la historia de mi familia, y he podido, como decía Marc, perdonar y agradecer y reconocer, este pedazo de hielo más va a reflotar hacia el consciente y por tanto más control tendré sobre mi vida. Y fijaros que todo lo que hay debajo es todo lo que se programa en nuestras fases anteriores al adulto, el adolescente, el niño. El proyecto sentido es aquello que nuestros padres esperaban de nosotros, las expectativas que tuvieron nuestros padres cuando nos gestaron. El embarazo, el transgeneracional, que es toda la información que hay en mi árbol, todo lo vivido en mi árbol. Y por debajo del todo está el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es esta red de internet y cada uno de vosotros tiene su inconsciente individual que se conecta a esa red de internet. Vuestro cerebro es el wifi y esa red de internet es el inconsciente colectivo. Fijaros, el inconsciente dicen que está entre un 93 y 95% dominando nuestra vida. Así de importante es reconocer qué hay aquí debajo. Darse cuenta. Tomar consciente es básicamente darse cuenta. Fijaros, os he puesto aquí un ejemplo muy claro, ¿no? Si mi padre fue un luchador sindicalista porque su padre murió trabajando en la mina por falta de prevención y recursos laborales, yo nunca podré ser un empresario adinerado porque de una forma inconsciente me voy a convertir en el asesino de mi abuelo. ¿Qué os parece esto? ¿Tiene sentido? Esto es un caso real de terapia. Esto tiene sentido. Era una persona que, a pesar de tener una inteligencia suprema y muchos recursos, mucha salud, era tocar dinero, perder dinero. Tocar dinero, perder dinero. Se buscaba la manera. Porque su inconsciente, ahora te doy la palabra, su inconsciente le decía, tener dinero es matar a tu abuelo. Dime. Porque a veces tener dinero no está puesto en el sistema como ser sensato. Claro, depende de las creencias. Contra. Claro. Pero si esta persona lo hubiera alimentado para ser ejemplo a favor de hacer el bien por lo que le pasó a su abuelo, sí, puede que el esquema lo hubiera cambiado. Claro. De dejar de enfocarlo de una manera negativa. Pero claro. A veces tampoco se puede. No, no se puede porque el abuelo murió. Es que claro, estamos hablando de una pérdida. Pero ya no por el abuelo, sino por muchas historias que podían reflejar a la del abuelo. Claro, todas iban alrededor de la historia del abuelo. Os he puesto este ejemplo para que os deis cuenta de que a partir de eso, a partir de ese hecho, se generan una serie de creencias respecto a la gente con dinero, a la gente con poder, al empresario, que evidentemente me van a alejar de todo lo que se refiere a dinero, porque estaré en no lealtad familiar, que es lo que os hablaba al principio, ¿no? Y entonces os invito a que penséis en vuestra mente familiar. ¿Vuestra mente familiar es cigarra o es hormiga? ¿Qué es una mente familiar cigarra? Pues podría ser una familia como la que os he contado antes, donde el dinero es incomodidad. Y como es incomodidad, hay que perderlo. Porque nadie se ha gestionado en una situación de dinero en la familia. Por tanto, tenemos una mente cigarra.
¿Qué es una mente familiar hormiga? Todo lo contrario. Escasez. Son familias que han vivido en la escasez extrema. Entonces, nunca es suficiente. Acumular nunca es suficiente. También pueden ser personas que han recibido el amor en forma de regalos. Personas que la ausencia de los familiares han sido sustituidas por cosas. El tiempo ha sido sustituido por cosas. Regalos, un buen colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona va a tener una mentalidad hormiga, porque sus carencias afectivas las va a cubrir con lo material. Os he preparado una serie de preguntas para que os las vayáis respondiendo, para poder un poco tomar conciencia de lo que se ha vivido en mi familia, cómo me ha afectado sin haberme dado cuenta. Esta es muy importante. ¿Cuál era la situación económica cuando fuiste gestado? Y fijaros que digo gestado, no cuando naciste. A mí hay personas que han venido a terapia y me han dicho, es que mi madre siempre me ha dicho que llegué en un mal momento. O que mi llegada ocasionó muchos problemas. O claro, es que ya habían 3 y llegaste tú. Todas estas frases, que están dichas desde una intención positiva, se anclan en la inconsciente como algo negativo. Como yo no tenía derecho a. Y cuando uno siente que no tiene derecho a la vida, evidentemente no va a tener derecho a la abundancia. De ningún tipo. Afectiva, laboral, económica. Porque como decía Raquel, el dinero es una energía, es una herramienta, pero la abundancia se manifiesta en muchos ámbitos, muchas áreas de nuestra vida. La salud también es abundancia, la amistad también es abundancia. La abundancia está por todas partes. Pero claro, si a mí me han dicho que nací en un momento inoportuno, o que yo era demasiado, o es que me costó mucho, ¿no? Yo me voy a desconectar de la abundancia. ¿Qué implicó económicamente y familiarmente tu nacimiento para tu familia? ¿Hubo que hacer sacrificios? No lo sé, a lo mejor eran 2 hijos, llegaste tú que eras el tercero y claro, nos tuvimos que mudar de piso y yo me acuerdo lo que eso costó. A un piso en un barrio pues mucho peor del que vivíamos. Ah, por culpa tuya. Sí. ¿Qué simboliza? ¿Qué representa tener dinero y no tenerlo en tu familia? Esta pregunta me parece muy superficial, en realidad es muy profunda. ¿Qué significa tener dinero en tu familia? ¿Y qué significa no tenerlo? ¿Tiene que ver con creencias sociales? ¿Tiene que ver con parejas? No lo sé, a lo mejor solo se aceptan parejas con dinero o solo se aceptan amistades con según qué estatus social. ¿Para qué se utilizó el dinero en tu familia? Hay familias que utilizan el dinero para viajar, otras para acumular viviendas, otras para que sus hijos estudien. ¿Para qué se utiliza el dinero en mi familia? Tiene mucho que ver con mi concepto de gasto. ¿Qué es importante? ¿En qué es importante invertir? A lo mejor hay obsesión por seguros de vida, seguros de coche, seguros médicos. Observar. ¿Para qué era importante en vuestra familia el dinero? ¿Tienes la sensación de estar programado para tener conflictos con el dinero? Fijaros que digo conflictos. Un conflicto es un conflicto emocional, siempre. Yo tengo la sensación que tengo conflicto con el dinero, que si viene se va, que si trabajo en cosas que no me gustan, que si nunca puedo tener más de lo justo, de si nunca ahorro suficiente, nunca tengo la tranquilidad, de estar segura con lo que tengo. Nunca es suficiente, siempre hay inseguridad. Y esta es una muy importante. ¿Tienes derecho a superar a tus padres? ¿Tienes derecho a tener más abundancia en todo? Más éxito, mejor profesión, mejor nivel de vida, mejor calidad de vida. ¿Tienes derecho?
Porque hay muchas personas que creen, qué palabra, de creencia, creen. Una creencia, recordar que no es una verdad absoluta, solo es una idea a la que yo le doy un valor. Muchas personas creen que si ellos no pudieron, yo tampoco puedo, o que no debo. Otras personas creen que si ellos lo lograron, yo tampoco. A veces dicen que hay maldiciones en la familia, ¿no? Ninguna mujer ha podido estudiar en la universidad. No voy a superarlas, porque estoy en lealtad familiar. Y todos nos movemos en un mismo ámbito y no pasamos de aquí. Es importante buscar qué ha habido en tu árbol de todo esto. Si han faltado afectos, si ha habido abandonos, porque si a mí me han abandonado, es que yo no valgo nada. Las personas más complicadas de recuperar en terapia son personas que han sido abandonadas por los padres. Porque automáticamente la creencia es: yo no he tenido el valor suficiente como para que mi madre se quedara conmigo. Esto es una creencia que se instala a nivel celular. Y como yo no valgo nada, a nada tengo derecho. Suelen ser personas también que están siempre dando para recibir. Pero claro, cuando yo doy mucho, lo único que creo es un vacío en mi interior que voy a exigir que los demás llenen devolviéndome lo que estoy dando. Y esto es una locura. Evidentemente si han habido carencias materiales, si han habido ruinas, familias que han ganado mucho dinero y se han arruinado, pérdidas trágicas de personas. Esto va ligado con los duelos bloqueados, cuando mueren niños, cuando mueren jóvenes. Es una pérdida de vida, se ha perdido una vida en el árbol, y esto es algo que el árbol lleva muy mal. Y hay personas que se quedan bloqueados como el muerto y su vida no avanza, porque están muertos en vida. Esto es lo que se llama un duelo bloqueado. Si ha habido herencias mal repartidas, ¿no? Si se ha favorecido más a unos que a otros, este concepto de injusticia familiar. Evidentemente las creencias religiosas. Muchas personas tienen las creencias de que si su vida va mal es porque Dios así lo ha decidido, y entregan el ritmo de su existencia o lo que le suceda al control de Dios. Esto también puede alejarte de la abundancia, porque precisamente la religión judeocristiana habla de que somos creadores y somos hijos de Dios, y se refiere a que podemos crear nuestra vida, ¿no? A partir siempre del autoconocimiento, eso sí. Y esto es autoconocimiento. Krishnamurti decía que el autoconocimiento es el fin del sufrimiento emocional. Y estoy 100% segura de ello. Cuanto más te conoces, cuando más consciente eres de todo lo que cargan tus células, más puedes repararlo y reconstruirte. Porque todo esto, aunque parezca que es negativo, tiene un sentido. El sentido de repetir es reparar. El sentido es que el clan, el árbol genealógico que forma una familia, tiene un único objetivo, que es la supervivencia, la prolongación de la especie el máximo tiempo posible encima de la tierra. Para ello utilizará todo lo que sea necesario. Pero si ha habido algún conflicto familiar, como alguno de estos, que no ha quedado resuelto, aquí tenemos una herida que hay que cerrar, porque no se ha encontrado solución. Y como no se ha encontrado solución, alguien de una generación más tardía tendrá que reparar. Pero para reparar tendrá que repetir, porque si no puede vivir la experiencia, no la puede reparar, porque fue el abuelo el que murió en la mina, no yo. Entonces no es que yo vaya a tener que morir en una mina, pero a lo mejor sí voy a tener un trabajo, con perdón, de mierda, para poder vivir en mis células cómo salir de ahí. Por eso repetimos, para reparar. Porque el clan exige siempre la reparación. También es muy importante observar estas creencias que se generan en la familia. Tener dinero, gastar dinero, el valor del dinero, el poder del dinero, las personas con dinero, sin dinero.
el dinero trae desgracia. Esta es muy buena, ¿eh? Fijaros cómo esta creencia me aleja de poder vivir mi vida plenamente. El dinero trae desgracias porque la gente se transforma con el dinero, ¿no? Muchos familiares hablaban a Marc de la lotería. Realmente no es el dinero lo que te transforma. El dinero solo es la herramienta, evidentemente, pero lo que te transforma es la sensación de poder. El dinero da sensación de poder. Y esa sensación, si no está bien gestionada, sientes que te coloca por encima de los demás. Eso te aleja de los demás, te aleja del agradecimiento, te aleja de la vibración, en realidad, del amor. Porque aquí todos, absolutamente todos, somos iguales. Nacimos iguales y moriremos iguales. Esta también me gusta mucho. El esfuerzo trae recompensa. El valió la pena, ¿eh? Qué bonita. Esta frase es, fijaros la carga emocional que lleva esta frase. Valió la pena. O sea, todo lo que yo he tenido que hacer, cargar, luchar, sufrir para llegar allí, valió la pena. Esta es una expresión que ya nos dice que todo lo bueno necesita sacrificio. ¿Habéis oído alguna vez esa frase que dice la felicidad de uno es el sacrificio de otro? O sea que mientras yo soy feliz se está sacrificando a alguien. Y mientras yo me sacrifico, alguien es feliz. Todas estas creencias que en algún momento fueron útiles, porque ninguna creencia se genera por nada, todas se generan a partir de una necesidad de que esa idea fuera creada. Pero no significa que siempre sean útiles. Las creencias a veces limitan y a veces potencian. Y lo que a veces me pudo potenciar cuando tuve 15 años, me está limitando ahora que tengo 40. Entonces, ojo con esas frases que damos por hechas, porque llevan una carga emocional. Y recordar, la emoción es la que mueve mi comportamiento. Aquí os he puesto un ejemplo de un árbol genealógico, de lo que puede llegar a pasar. Aquí tenemos un bisabuelo que jugaba y perdió su economía, incluso perdió la casa. Aquí tenemos otra pérdida económica por juego y luego tenemos un divorcio. Y fijaros que aquí, que por fecha es doble de que esto ahora no os lo puedo explicar porque es una lectura del árbol que lleva su tiempo, su oficio es banquero. Esto que aparentemente no tiene sentido, lo tiene y mucho. Está reparando con una profesión. Es una forma de reparar. Es una forma de traer justicia a todos aquellos que se vieron damnificados por el acto de otros. Aquí tenemos una abogada, porque aquí hubo un divorcio. Y pues supongamos que una de las partes quedó totalmente desvalida por ese divorcio. Esto también es una forma de reparación. Y no hablemos solo de pérdida de dinero, como os he dicho, también hay pérdidas humanas. Las pérdidas humanas alejan a la familia de la abundancia. ¿De qué? De la abundancia de la vida. La vida en sí, que tiene que transmitirse. Aquí mueren 2 gemelos en el parto, pero fijaros que una generación después nacen 2 gemelos. Esto es una reparación, porque en un árbol nada se puede perder. De una forma o de otra hay que repararlo. También es muy importante observar qué creencias hay en la familia respecto al origen del dinero. ¿De dónde ha venido el dinero que tiene esa familia, ¿no? ¿Es digno o no es digno? Viene de una herencia. Este es muy digno, ¿eh? El sudor de tu frente. Este es el más digno de todos. Este es el que todo el mundo da por válido, admira y sigue, ¿no? Este es limpio. El que ha ganado mucho dinero con el sudor de su frente, aunque sea mucho, da igual, ¿eh? Pero este es digno, este es limpio. Es curioso, ¿no? Cómo llamamos al dinero limpio o sucio dependiendo del origen. Este es sucio, ¿veis? Por juego o por robo. Este es sucio. Como si el dinero tuviera la culpa de su origen. El doloroso, por ejemplo, el que es fruto de indemnizaciones por la muerte de un familiar.
Todo esto puede traer problemas si no es aceptado. Si este dinero no es aceptado como válido, puede traer problemas a esa generación o a generaciones venideras. Todo esto va a hacer que nos alejemos del dinero, dependiendo del origen. El culpable dinero católico. La culpa, la famosa culpa, ¿no? ¿Y cuántas veces si tenemos mucho dinero nos sentimos culpables? ¿Alguien ha encontrado dinero en la calle alguna vez? ¿Y cómo te sentiste? Pues nada, 20 euros en los días doblados y lo primero que pensé es pobre el que lo haya perdido. Vale, ¿y te los quedaste? Me los quedé porque no había nadie. Vale, ¿y cómo te sentiste cuando te los quedaste? Pues me sentí mal por el que lo había perdido. Vale. Me sentí mal, porque pensando en el que lo había perdido, son 20 euros. Vale. Si entráis en el portal de vuestra casa y os encontráis un maletín como el que Raquel ha puesto en su presentación, lleno de dinero, ¿qué hacéis? Uy, me da para Fuera. problemas, ¿no? ¿Por qué? Habría diferentes reacciones. Gente que se lo quedaría, gente que lo llevaría a la policía. Bueno, pues yo os digo que la reacción natural, mamífera, arcaica, es quedarse con el dinero. Quedárselo. Pero hay muchas tradiciones y sobre todo religiones que nos hablan de la culpa. La culpa es una emoción que en sí no tiene valor. ¿Por qué? Porque es la única emoción que nos paraliza. Os he dicho que las emociones nos ponen en acción. La culpa nos paraliza. La reacción natural sería quedarnos el dinero. La mamífera. Imaginaros, vosotros sois mamíferos, somos todos mamíferos. Vamos a un mamífero. Un lobo sale de caza y de repente encuentra una cebra, bueno, un león, vamos a poner un león, una cebra muerta. ¿Se la va a comer o no se la va a comer por culpa porque la ha matado a otro? Se la zampa. Y eso es lo que haríamos nosotros. Pero en nuestro sistema de creencias está la culpa. Y claro, ¿qué trae la culpa? Castigo. Porque la culpa le dice a nuestro inconsciente, has hecho algo mal. Y si has hecho algo mal, va a venir una sanción. Va a venir el castigo. Entonces ese maletín se queda ahí. Ese marrón que se lo coma otro. El león nunca diría a esa cebra que se la coma otro. ¿Por qué? Porque no entiende de culpa. O el dinero que soborna, que compra personas o que compra fidelidades. De esto hay mucho en política, en empresas. Ese dinero tampoco es limpio. O sea, es curioso que dependiendo del origen del dinero, ¿verdad?, lo declararemos limpio o sucio. Cuando somos nosotros quien lo hacemos limpio o sucio, con nuestras acciones. Y nuestras acciones solo serán sucias si ese dinero te aleja de lo que eres, de la mejor versión de ti. Si te aleja del amor, básicamente. Yo en terapia hago mucho trabajo sobre la liberación de la deuda emocional, porque una deuda me aleja de la abundancia. Si yo estoy en deuda, tengo que pagar. Y esa deuda emocional puede venir dada pues, por cualquiera de las cosas que os he explicado que se ha podido vivir en la familia. Entonces hay una deuda que yo pago con el sacrificio de muchas cosas en mi vida, hasta que yo pongo conciencia de para qué actúo así. Al final, lo que se ha vivido solo pide reconocimiento, no pide que se repita. Reconocer para transformar. Pero si no hay un reconocimiento o un perdón, porque si yo tengo un abuelo que tenía mucho dinero, pero se lo gastó todo, lo petó todo en juego y en fiestas, y yo estoy constantemente recordando a ese abuelo y odiando a ese abuelo que nos arrebató la felicidad, os puedo asegurar que no vas a avanzar en la vida, como decía Marc. El perdón tiene que venir primero a uno mismo, pero también a todos los nuestros. Porque si yo tengo resentimiento por alguien de mi familia, ese resentimiento me está ligando a esa persona en concreto.
Estoy conectado directamente con esa persona y con lo que hizo. No puedo avanzar. Es imposible. Entonces, qué importante es darnos cuenta del origen y irnos a ese abuelo y entender qué hizo que se lo jugara todo, qué hizo que lo perdiera todo, porque también él fue víctima de algo, porque todos somos víctimas de víctimas, no somos víctimas de verdugos. Nadie nace verdugo, todo el mundo nace inocente y todo el mundo nace con una carga. Me gusta mucho esta frase y termino con ella. Todo lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. No nos olvidemos nunca de nuestros orígenes, porque ellos nos han estructurado. Pero esto no es una sentencia ni es un decreto, es un aprendizaje, es un honor haber tenido todas esas experiencias anteriores a mí, esa historia de mi familia, que no significa que yo esté condenada, sino que si la tomo como un aprendizaje, como la fuerza que me han dado sus experiencias, esto es una herramienta muy potente para construir mi futuro. Gracias. Bien. Mi problema es no tener poder de dinero para no crearme ilusiones. Porque mi familia y mis antepasados, cuando han tenido dinero, han fracasado. Pero fíjate qué creencia está generada ahí, ¿eh? Cuando mi familia ha tenido dinero, ha fracasado. Ahí habría mucho que hablar. Porque muy grande, ya tiene que ver con el embarazo de mi madre, precisamente. Porque mi madre me tuvo con mucha ilusión, pero en cuanto iba a venir, todo se vino abajo, fracasó la empresa y entonces, entre comillas, fue un problema. Mi madre no me pudo criar, me delegó a mi abuela. Yo creo que tengo muy emparentado que a veces tener ilusión te viene abajo y tengo miedo a tener ilusiones porque después fácilmente se convierten en fracaso. Es que hay una diferencia muy grande entre una ilusión y un objetivo. Él os ha hablado de objetivos. Me lo sentir así, aunque yo no me diera cuenta. Mi entorno me lo ha hecho sentir así conmigo. No, no te lo ha hecho sentir. Mira, hay una frase muy bonita de la mujer de Franklin Roosevelt, claro, yo a lo mejor, que dice: nadie puede hacerte sentir mal sin tu permiso. Y nosotros estamos dando permiso constantemente a los demás para que nos hagan sentir mal. Entonces, qué importante es coger la responsabilidad de mi vida, porque si yo estoy culpando o responsabilizando a los que vinieron antes que yo no tengo el control ni el poder en mi vida, no estoy empoderada, no puedo crear nada. Por eso es tan importante darme cuenta, comprender, reconocer, perdonar y soltar. Porque si yo estoy todo el rato así, yo no estoy mirando al futuro, ¿eh? No veo nada y estoy todo el rato en el pasado. Esto es muy difícil. Esa es otra creencia. Me están condicionando el no creer en mí misma. Y realmente me están haciendo que yo no crea en mí misma. O sea, lo están consiguiendo. No, lo que están consiguiendo es que tú les des tu poder. Pero yo no me siento. Esto es como ir al médico. Es que yo no me siento. Claro, pero esto es como ir al médico. Me siento fracasada. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, primero dices, me siento fracasada. Bueno, habría que preguntar qué es el fracaso, porque yo creo que el fracaso no existe. Existe el éxito o existe el aprendizaje. Pero el fracaso, realmente es imposible fracasar. Me siento poderosa, me siento más humilde que poderosa. Bueno, pero es que humilde y poderosa no son palabras que sean contrarias. Yo creo que van de la mano. Precisamente las personas más poderosas son las personas que llegan ahí de una forma muy humilde. Es lo que te decía del dinero, ¿no? Mientras no te aleje de lo que tú eres. El problema nunca es el dinero. Pero te quería comentar esto que dice, porque veo que lo has repetido varias veces a lo largo de las conferencias, ¿no? A veces les damos autoridad a otras personas. Y al darles esa autoridad, lo que nos viene de ellas lo damos como lícito, como verdadero, y lo incorporamos a nuestra estructura. Eso es como cuando vas al médico y el médico te dice que tienes una enfermedad gravísima, que vas a tener todos estos efectos secundarios y que vas a vivir 2 años.
como tú le has dado el poder a esa autoridad, si no lo recuperas, va a pasar exactamente eso. Claro, porque te lo crees. Claro, eso es lo que se llama el conflicto de diagnóstico y el conflicto de pronóstico. Pero si yo digo, no, yo decido lo que va a pasar, porque si yo ya estoy incorporando esto, mi biología va a responder, mi mente va a responder y por tanto el comportamiento va a ser consecuente a eso. Entonces, es importante que empecemos a dejar de culpabilizar a los otros y responsabilizarnos. No me controlan, me dejo controlar, por lo que sea. Que aquí no lo vamos a juzgar. Siempre hay una intención positiva en todo lo que hacemos. Pero, porque si no, siempre tengo la sensación de que estoy desempoderada de mi vida. Estoy lejos de mi vida. Ahí no podemos contactar con la abundancia, es imposible. Es que no, pues llega un momento que no puedes creer en ti mismo. No, eres incapaz de creer en ti misma. Piensas que no eres capaz de nada por ti mismo. ¿Cuántas cosas haces tú por ti misma sola? Muchas. Pues ya está. Ya está. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, gracias Raquel por haber organizado esto y por esta oportunidad y espero que os haya sido útil. Gracias.